Bueno, mis amados, en esta preciosa hora, Dios me les bendiga, Dios les guarde eternamente a todas las personas que me escuchan en esta preciosa noche. Esto es Propósito de Dios. Dios te bendiga, amado, en esta noche. Hoy quiero compartir un tema, mis amados, un tema muy importante, muy candente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablarle un poco de la palabra del Señor. La palabra del Señor aquí, vamos a leer la Biblia aquí en San Juan 16:33. Dice la palabra del Señor. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo no tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, hay veces, hay circunstancias que nos llegan a nuestras vidas y tenemos como esos problemas, esas dificultades, esas angustias, esas melancolías, esas tristezas. Pero el Señor dice en su palabra, confía, porque yo he vencido el mundo y vosotros también habéis vencido al mundo. Hay veces las grandes aflicciones que tenemos en nuestras vidas es por cosas que nos pasan, que hay un vacío en nuestra vida. O hay veces las grandes aflicciones son por la falta económica. Siempre va a haber algo en nuestra vida sobre la parte económica, porque hay cosas que no, tú y yo necesitamos, pero no las podemos obtener, porque hay veces pues no tenemos los recursos para, para poder obtener lo que tú y yo necesitamos. Pero es necesario que cuando tú y yo sintamos esa aflicción en nuestra vida, se la entreguemos al Señor. Se la entreguemos al Señor y el Señor hará su obra. Mira, Jesucristo, Él tuvo aflicción. Jesucristo estuvo afligido aquí en la tierra. Pero Él se comunicaba cuando Él se sentía así, con esa aflicción, ese vacío. Él iba y oraba al Padre y le echaba todas sus cargas a Dios. ¿Y por qué tú y yo, cuando nos sintamos así como que ese vacío, esa soledad, esa angustia, esa preocupación, lo mejor, amado, que tú y yo podemos hacer es entregarle eso al Señor? Porque hay gente que tiene problemas en su vida, hay un vacío en su vida, hay una aflicción, y la única solución es quitarse la vida. Como si al quitarse la vida creen que van a encontrar solución quitándose la vida. Pero no, no es así, amado. Es el peor error que tú y yo debemos hacer, es quitar nuestras vidas. Quitarse la vida. Eso no le agrada a Dios. Cuando tú y yo tengamos un problema, el único consejo que yo te puedo dar en esta noche, cuando tú y yo tengamos un problema, lo mejor es entregárselo al Señor. Lo mejor es, como dice la palabra, entra a tu casa y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Yo no sé qué necesidad estás pasando, amado. No sé qué problema estás pasando. De pronto tú crees que tu problema es más grande, es muy grande, que Dios no puede tener solución en tu problema. Es hora que le entregues ese problema al Señor. Él tiene el control de ese problema, de lo que tú estás pasando. Esa angustia, esa soledad, esa depresión, esa melancolía, esa tristeza, esa ansiedad.
Lo único que tú y yo podemos hacer es entregarle ese problema al Señor, porque tú no puedes llevar esa carga. Esa carga es muy pesada para tú y yo poderlas llevar. Si tú y yo cogemos esa carga y la echamos en nuestro hombro, no vamos a llegar a ningún lado, ni a 2 cuadras, porque la carga es muy pesada. Pero si tú vienes a la presencia del Señor y le dices al Señor, Señor, mira, por esta necesidad que estoy pasando, este problema, Dios va a tomar el control de ese problema. Y tú vas a echar esas cargas delante de Dios y te vas a sentir más cómodo, más balsudo. Mira, hay muchas personas que no encuentran solución a su problema y lo que hacen es quitarse la vida. Jesucristo, cuando iba a llegar el día de que a él lo iban a crucificar, Jesús dice la palabra que fue al Getsemaní y tenía una gran angustia, una gran preocupación en su corazón. Y dice que fue y se apartó a orar al Getsemaní. Y dice que era tanta su preocupación y su angustia que su sudor eran como gotas de sangre, amado. Tenía una aflicción terrible nuestro Señor Jesucristo esa noche. No podía conciliar el sueño, no podía dormir. Él se sentía preocupado porque él era un hombre. Y sintió todo el peso, lo que siente un ser humano aquí en la tierra. Por eso Él nos entiende. Cuando tú y yo estamos pasando por adversidades contrarias a nuestra vida. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús recurrió al Padre Celestial. Pues se postró delante de nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo recitaba la palabra y decía a Jesucristo, Padre, si es posible, haz que esta copa pase delante de mí, que se haga tu voluntad, mas no la mía. ¿Tú te imaginas la aflicción que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario, a ser crucificado. En pocas palabras, Jesucristo no quería ir a la cruz. Él sintió miedo, sintió dolor por lo que iba a pasar en su vida. Pero él decía, lo tengo que hacer porque fui enviado para esta misión. En el momento se sintió solo, se sintió abatido, se sintió despreciado, se sintió inútil, se sintió que todo el mundo se le había venido encima. Y fue al Getsemaní y se postró de rodillas y oró al Padre. Y entregó su angustia. Aún yo creo que el mismo Jesucristo esa noche lloraba delante del Padre por lo que iba a acontecer. Sintió angustia, se sintió solo. Pero mira qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Mira, inmediatamente vino la respuesta. Inmediatamente, amado, vino la respuesta. Inmediatamente Dios envió un consolador, un ángel, para que lo consolara, para que consolara a Jesús. En pocas palabras, cuando vinieron los ángeles a consolar a Jesús en el Getsemaní, le estaban diciendo, no estás solo, el ejército celestial está contigo, tu Padre está contigo, Él no te ha abandonado, no estás solo. Él oyó tu plegaria, Él oyó tu oración. Y vino la respuesta inmediatamente a darle fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Así hay momentos que tú y yo también nos sentimos, amados. Nos sentimos solos, nos sentimos rechazados, nos sentimos menospreciados, nos sentimos inútiles, nos sentimos vacíos. Nos sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y no queremos saber de nadie en este mundo y queremos estar solos. Muchos hombres tuvieron aflicción en su vida. Elías era un hombre de pasiones, un hombre lleno de la gloria de Dios. Y Elías entró en depresión, entró en angustia, entró en una depresión, en una soledad, en un vacío, en una aflicción. ¿Y saben qué hizo Elías, amado? Elías fue y se encerró en una cueva.
y no quería saber de nadie, quería estar solo, no quería tener comunicación con nadie. Y Elías fue y se encerró en esa cueva y le decía: Señor, quítame la vida, que yo perezca en este lugar. Elías quería morirse, amado, porque se sentía solo, se sentía abatido, se sentía menospreciado, se sentía rechazado. Había una aflicción, una angustia en su vida. Y era un hombre de Dios, un hombre de fuego era Elías, amado. Y también se sintió como nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Pero mire que note que cuando estos grandes hombres se sintieron así, vino la respuesta delante de Dios. Porque ellos empezaron a hablar con Dios. Elías en la cueva hablaba con Dios. Y vino un viento recio y le dijo: Elías, levántate, ¿qué haces aquí? Levántate. Mire que vino la respuesta del Señor a darle fuerzas a Elías para que se levantara de su condición. De pronto tú en esta noche o en este día o estos transcurrir del día te has sentido solo, abatido, desesperado, angustiado, melancólico y no sabes qué hacer con tu vida. Aún le estás diciendo al Señor: es mejor que yo muera o quítame la vida. Pues estás al punto de quitarte la vida, amado. Hoy yo te digo: no te quites la vida, amado. No te la quites. Ve y enciérrate en tu cuarto y habla con el Señor Jesucristo y preséntale tu problema al Señor y Él hará la obra, amado. Si tienes que desgarrar tu corazón, abrir tu corazón delante de Dios, hazlo. Humíllate, quebrántate, revuélcate, gime, llora, grita delante de Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, porque este vacío no puedo controlarlo. Solo tú puedes ayudarme en medio de esta aflicción. Él conoce todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades. El Señor dice: antes que tú y yo abramos nuestra boca, Él ya conoce tu problema. Él ya sabe lo que tú vas a decir. Y si tú entras en esta noche, en esta preciosa hora, entras a tu casa y cerrada la puerta y oras a tu Padre que está en los secretos, Él te responderá. Porque Dios es real. Amado, este era el mensaje, este corto mensaje que quería darte en esta preciosa noche. De pronto tú estás pasando por esta necesidad. Te animo en el nombre del Señor. Levántate, amado. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Estos hombres tuvieron aflicciones en sus vidas y se comunicaron con Dios. Inmediatamente vino la respuesta, amado. Así que Dios no dejó a Jesús solo. Tampoco dejó a Elías solo y a muchos hombres. Y tampoco te va a dejar a ti, amado. A ti que estás pasando por esa situación. Te digo en el nombre del Señor: levántate y toma fuerzas en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides que esto es propósito de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde eternamente. Y no te olvides de darle like a la campanita y comenta. Amén. Dios te bendiga en gran manera. Mil bendiciones en esta preciosa hora, amados.